hermanos, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Los invito a buscar en Lucas 5:1. Leemos la palabra del Señor. Lleva como título La pesca milagrosa. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga para adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca que vinieran a ayudarle. Y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Amén. Los invito, pueden sentarse, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo sobre este tema. Amén. La pesca milagrosa. Amén. Dice la palabra aquí. Hoy me voy a basar en el versículo. Voy a hacer un poco más. No voy a tomar más versículos. Dice la palabra: aconteció estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. Amén. Vemos que Jesús estaba predicando el evangelio. Amén. Como siempre en su tarea y su oficio, predicando el evangelio de buenas nuevas de salvación. Amén. Y dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Amén. Y dice: y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores, haciendo, descendían de ella y lavaban las redes. ¿Ven? Vemos la primera, la barca. Amén. El Señor ve las barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores descendían de ella. Amén. Nos muestra aquí la palabra que Pedro y sus compañeros salieron de su faena de pescadores. Amén. Sabemos que la faena de pescadores de noche. Amén. De noche salieron toda la noche, como salimos a veces todos nosotros, todos los días, a levantar la bendición para nuestras casas. Amén. Esa noche salió Pedro a buscar su bendición económica para su casa, para suplir sus necesidades, así como nos toca salir a todos. Amén. Pero vemos que no fue una buena pesca, una buena noche para Pedro. Pero como siempre, el Señor llega en el momento preciso para el hombre en nuestra vida. Así como el Señor llega en el momento preciso, llegó el momento preciso a mi vida, a la vida de mi hermano y de cada uno de nosotros que estamos aquí. El Señor siempre llegará en el momento preciso que lo necesitamos. Amén. En el momento preciso que necesitamos la ayuda. Amén. En el momento preciso que ya no tenemos fuerzas para avanzar. Amén. No tenemos ánimo y estamos cansados. Amén. Y ya no sabemos qué hacer.
porque posiblemente hemos hecho todo. Amén. Pero el Señor siempre llega, amén, y nos muestra su misericordia. Y nos enseña que siempre hay más. A veces cuando vemos que ya se acabó todo y no hay nada, en el Señor hay algo, hay un camino más largo y extenso. Amén. Pero el Señor es el que nos brinda esa última esperanza. Amén. El Señor es la única esperanza de vida de la humanidad. Y aquí en la palabra de la esperanza de Pedro de llevar su provisión a su casa. Amén. Y dice algo que me llama la atención. Y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya habían cerrado la faena de pesca, Pedro y sus compañeros. Y dice, y entrando en una de ellas de la barca, la cual era de Simón, le rogó. Amén. Jesucristo llegó y se subió en la barca. Amén. Se subió en la barca. ¿Y qué tipifica la barca? Puede ser nuestra vida. La barca es nuestra vida. Amén. Que el Señor quiere subir y quiere ser ese timón que dirija la barca. Amén. El Señor subió a la barca de Pedro. Le rogó. Significado de rogar, con humillación. Amén. Se humilló. Pedro, préstame la barca. Y si le rogó, tuvo que, por favor, palabras más. Amén. Pidiéndole el favor. Cuando vamos a pedir un favor, siempre nos vamos por debajito. Amén. A ver si nos ganamos la misericordia de la persona. Amén. Y dice, el Señor le rogó. Amén. Como a veces le ha rogado a la humanidad, que Él quiere ser ese gran timón de la vida de las personas. Amén. Y todavía en este tiempo el Señor está rogando a la vida y al corazón del mundo para que lo dejen que dirija su barca. Amén. Cuando el Señor dirige la barca de nosotros, que nuestra vida puede ser nuestra vida, la iglesia, la economía, nuestro hogar, las cosas van a cambiar. Amén. Mientras que nosotros llevamos la dirección de nuestra barca, nos cansamos, nos fatigamos. Amén. Y podemos a veces no sentir esperanzas. Amén. Vemos que Pedro tenía que estar cansado, desanimado, mi hermano, como salir usted un día en el motocarro y no hacerse ni un centavo, llega a su casa apagadito, apagadito. Amén. De esa manera estaba Jesús subiendo al arca, rogándole que lo dejara subir en su barca. Amén. Pero vemos que entrando en el arca, la cual era de Simón, le rogó para que la apartase un poco, sentándose en ella. Desde la barca le predicaba a la multitud. Amén. Le enseñaba a la multitud el Señor. Amén. Pedro no conocía al Señor. Para Pedro el Señor era un desconocido. Como para muchos que estamos aquí, de pronto muchos no han escuchado hablar del Señor, no habían escuchado del Señor y era un simple desconocido. Amén. De pronto de oído escuchaban la palabra, pero como dice la palabra que decía Pablo, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Vemos que era un desconocido para Simón, pero actuó, lo dejó, digamos, tocó esa fibra de su corazón, porque el Señor, cuando llega a nuestra vida, toca lo más profundo de nuestro corazón si lo dejamos actuar. Tenemos que dejarlo actuar en nuestro corazón, porque el milagro sucede si lo dejamos. Amén. Si no dejamos que el Señor entre en nuestro corazón y dirija nuestra vida, nuestra barca, no veremos milagros, no veremos nada, no veremos esas cosas que anhelamos muchos. Amén. Esa provisión, amén. Esos planes que tenemos para nuestra vida. Amén. Puede ser estudio, trabajo, amén, emprendimiento, pero si dejamos que el Señor dirija a cada uno de esos propósitos que tenemos en nuestra vida, amén, seremos fructíferos. Amén. Porque el Señor quiere dar la dirección de nuestra vida. Amén. Ahora vemos algo
que Pedro obedeció. Amén. En la obediencia también nos trae la bendición. Amén. De pronto no conocía a Jesús, pero vamos a ver un Pedro antes de que escuchara a Jesús hablando. Y después un Simón después que lo escuchó hablando. Amén. Dice, cuando terminó de hablar, dijo Simón, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pero vemos cómo respondió Simón. Le dijo, mire la palabra, reconoció, maestro. ¿Quién le dijo que era el maestro de los maestros? Al escuchar la palabra del Señor no nos dice cuánto tiempo predicó el Señor a él, pero en esa corta palabra hizo efecto la palabra del Señor. Amén. Vemos que Simón respondió y le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Le dijo la verdad, desanimado. Pero vemos la palabra, una palabra hermosa que dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Quién le activó la fe a Simón? La fe viene por el oír, y el oír no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Amén. Simón escuchó, puede ser los 10 minutos, los 15 minutos, la hora que el Señor, y hizo efecto la palabra del Señor, así como hizo efecto una vez en nuestras vidas. Amén. A veces no es las palabras grandes, porque el Señor opera también en palabras cortas, pero sencillas y cortantes, como dice el Señor, que su palabra es cortante, amén, como espada de doble filo, amén, y el martillo que quebranta la piedra, amén. Vemos, amén, que Simón, ¿quién le inculcó a Simón la fe? Amén, la palabra del Señor, amén. Él no conocía a Jesús, amén. De pronto no había escuchado hablar de Jesús, porque vemos que Jesús le rogó para que lo dejara subir en la barca, amén. Pero él lo hizo, amén, obedeció a ese mandato del Señor, como obedecimos nosotros a ese llamado que el Señor nos hizo un día, amén. Obedecimos, amén. No lo conocíamos, pero lo obedecimos a ese llamado, amén. Porque ese llamado nos trajo, primeramente, la bendición de nuestra vida, la salvación de nuestras almas, gozo verdadero y la alegría. Amén. El gozo no nos da las riquezas. El gozo no nos da los placeres de la carne. El gozo no nos da mucha, digamos, sabiduría. Amén. Mucho reconocimiento, como a veces los jóvenes piensan que entre más seamos conocidos ahora que hay las redes sociales, entre más me conozcan mejor. Amén. Para ellos. Y eso para ellos es lo máximo. Amén. Pero vemos aquí en la palabra del Señor que Simón reconoció al Señor como maestro. ¿Quién le dijo que era maestro? Por su palabra y su forma de hablar. Amén. Y en la noche hemos estado trabajando y hemos pescado, y en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Amén. No dijo en mi palabra. Pero ¿acaso Simón no sabía, era pescador de toda la vida, no sabía cómo se pescaba? Amén. A veces nosotros el ego lo tenemos muy alto y decimos, es que yo sé cómo se hacen los negocios, es que yo tengo el tacto para los negocios. Amén. Pero vemos que el Señor hizo brotar de una piedra agua. Amén. De una piedra hizo brotar agua. Aquí se ve que por la sabiduría que tenía Simón, amén, por la misericordia de Dios, amén. No es la sabiduría, sino es la misericordia de Dios a nuestra vida, amén. Por la misericordia estamos de pie, por la misericordia de Dios todas las mañanas llevamos el pan de comida, amén, a nuestra casa. Por la misericordia de Dios tenemos a nuestros hijos estudiando. Por la misericordia de Dios se abren las puertas para universidades y para muchas cosas. El Señor, cuando abre una puerta, no la cierra a nadie. Amén.
Y muchos, ahora que hablamos de puertas, ¿cuántos hemos tocado puertas en esta vida? Amén. Y se nos han cerrado. Amén. Pero siempre el Señor abre puertas. Amén. Siempre el Señor se nos abre puertas. ¿Quién no hemos estado de alguno de nosotros en posiciones de tristeza, así como Simón? Un día harto de trabajo y que no pueda llevar nada para su casa. Amén. Preocupado. ¿Quiénes no hemos padecido? Amén. De esa forma, en la economía. Pero como estamos con el Señor, confiamos en el Señor. Amén. El Señor dice la palabra que es nuestra fortaleza. Amén. Y nosotros llegamos donde el Señor, cada vez que nos sentimos angustiados, tristes, le clamamos al Señor y Él responde. Amén. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Amén. Pero al que clama, si no clama, no te escucha. Clama al Señor. ¿Y qué manera es de clamar? Amén. De lo más profundo de tu corazón. Amén. No puede ser una oración tan grande, tan sofisticada, pero que le ores al Señor y le diga: papá, Señor, estoy aquí, Señor. No tengo fuerzas, Señor, para avanzar. No tengo fuerzas, Señor, para avanzar, digamos, en mi trabajo, en los proyectos, hasta en el ministerio. A veces, amén, no tenemos fuerza. Amén. Pero el Señor nos da la fuerza. El Señor dice que nos renueva la fuerza cada día. Amén. Y vemos a un Simón, primero, amén, un poco triste, porque había pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero vemos que en esa corta palabra hizo efecto en la vida de Simón. Amén. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Cuando obedecemos al Señor, amén, vamos a recibir la bendición del Señor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es palpar lo que no hemos visto. Amén. Decir: con el favor de Dios voy a ser un profesional, una profesional. Con el favor de Dios este día voy a traer el pan a mi casa. Amén. Esa es la fe. Amén. Que el Señor nos da a nosotros. Amén. Y la fe de Simón al obedecer. Porque tenemos que obedecer para que esa fe, amén, se active. Amén. ¿Y cómo viene la fe? Escuchando la palabra del Señor. La fe no viene porque yo te diga: tú puedes, ten mente positiva, mentalízate. Amén. Todo lo que tu mente diga, algo positivo. Amén. Eso lo dice el mundo. Amén. El Señor nos enseña la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no vemos es más real de lo que vemos. Amén. Nosotros no hemos visto el cielo, la gloria de Dios, pero hemos sentido la presencia de Dios y es más real que todos nosotros aquí. Amén. La presencia del Señor es real. No la vemos, pero la sentimos. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red que se rompía. Amén. La obediencia activó la fe de Simón. Amén. Recibió la bendición. Amén. Pero a veces la bendición abarca a tus familiares. Amén. Nuestra bendición abarca a nuestra familia. Amén. La bendición del Señor abarca a nuestros amigos. Amén. Abarca la bendición de Dios. Amén. Dice: y habiendo encerrado gran cantidad y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Amén. Ya no era una barca, ya eran dos barcas. Amén. Ya el Señor había tomado posesión de dos barcas. Amén. De dos barcas. Y los que estaban ahí fueron bendecidos. La bendición que el Señor le dio a Simón abarcó a su familia y abarcó a sus compañeros de trabajo. Amén. Qué bendición.
Y dice, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, que viniesen a ayudarle. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Así es la bendición que el Señor a veces tiene para nuestra vida. Primeramente, el Señor nos salva, nos da esa bendición espiritual. Amén. El Señor primeramente restaura nuestros corazones. Amén. Primero el Señor restaura nuestra manera de vivir. Restaura, amén, todo lo que está en nuestras vidas. Amén. Pero vemos que hicieron señas. Amén. Y dice que las barcas, ambas barcas de gran manera se hundían de la bendición del Señor. Amén. Peces en cantidad. Pero vemos una expresión de Pedro. Pedro reconoció que el maestro no era cualquier maestro. Amén. Porque los milagros que él hacía, no lo hacía nadie. Amén. Simón reconoció que el Señor era grande. Amén. Y era el maestro de los maestros. Viendo, Pedro cayó de rodillas. ¿Saben qué demostró Pedro? En ese momento se humilló delante de la presencia de Jesucristo. Amén. Humillación. Amén. Tenemos que tener nosotros. Reconocer. Amén. Que el Señor es verdadero, fiel y autónomo. Amén. Y la autoridad en la tierra la tiene el Señor. Dice que lo que Él ata en los cielos será atado en la tierra, y lo que desata también será desatado. Amén. Si el Señor desata la bendición, no hay nadie que cierre esa bendición. Amén. Y cuando las abre también, no hay nadie que las cierre. Y cuando las cierre, tampoco hay quien la abra. Amén. Porque a veces cuando las cierra, es un propósito que el Señor tiene a nuestras vidas. Amén. Porque a veces buscamos del Señor, como decía al principio, cuando estamos en angustias, amén, dificultades, pero es el propósito del Señor, amén, para obrar en la vida de cada uno. Amén. Si no viene la prueba, amén, no buscáramos del Señor. Si en 5 años atrás el negocio que yo tenía hubiera sido fructífero y tuviera mucho dinerito, buen papelito, como digo a veces, quién sabe qué hubiera sido de mi vida. Amén. Me hubiera descarriado. Pero el Señor puso un propósito en mi vida, porque el Señor cada vez que quiere forjarnos como hombres de Dios, manda un proceso para que nosotros seamos forjados. Amén. Como el alfarero. Amén. Él llega a trabajar en nosotros, a hacer esa vasija nueva, pero está en ti y en mí dejar que el Señor haga esa obra. Amén. En dejar que el Señor haga ese milagro en nuestras vidas. Amén. Y veremos la gloria del Señor. Amén. Cuando dejamos que el Señor trabaje en nuestra vida, amén, podemos pensar que se acabó todo. Amén. Nuestra mente, nuestro corazón puede decir que es el fin. Pero cada vez que decimos que es el fin, es un nuevo inicio. Amén. Para nuestras vidas. Amén. Simón pensó que ya era el fin, que ya había terminado la faena de la pesca, pero la verdadera faena apenas empezaba, mi hermano. Apenas empezaba lo bueno. Cuando pensamos que termina todo, es cuando empieza lo bueno. Amén. Que el Señor empieza a trabajar. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate, mi Señor, porque soy hombre pecador. Simón reconoció que era un hombre pecador, como nos tocó reconocer a nosotros, y como le toca reconocer a personas que no conocen del Señor. Amén. Reconocer que el Señor Jesucristo, amén, Él es el Señor, el Rey de Reyes. Amén. Y se humilló. Amén. Vemos que reconoció en este versículo y dijo: Señor, soy hombre pecador. Amén. El que reconoce sus errores siempre alcanza la misericordia del Señor. Amén. El que no reconoce sus errores vivirá en derrota. Pero cuando nosotros
reconocemos nuestros errores y nos humillamos al Señor, Él siempre está presto para ayudarnos. Amén. Él siempre está ahí. Reconocemos y se aparta. Dice que el que reconoce y se aparta alcanza misericordia del Señor. Cuando nos apartamos de las cosas del pecado, amén, alcanzamos la misericordia del Señor. Amén. Simón reconoció que era un hombre pecador, por eso alcanzó misericordia ante los ojos del Señor. Amén. Como la alcanzamos cada uno de nosotros. De pronto yo no hago mal, como comparte a veces mi hermano, yo no he hecho nada malo, yo no hago mal, pero siempre somos pecadores, amén. De pensamiento, palabra o de hecho, pero somos pecadores, amén, delante de los ojos del Señor. El Señor dice que no había ni un justo, amén, ni un justo, amén, porque por la ley ninguno pudo justificarse, amén, cambio por la gracia del Señor, que es una gracia inmerecida, amén. Le damos gracias al Señor que el tiempo de la ley pasó, amén, porque ahora la gracia del Señor nos abarca. Eso sí, la gracia del Señor implica también cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Amén. El otro día yo le pedí al Señor y lloraba. Cambié un poquito la oración, porque oramos y yo meditaba y dije, Señor, cada día que me acerco a orarte a ti te voy a decir, Señor, que la gracia tuya me cubra, Señor. Que tu siervo Roger alcance gracia ante tus ojos. A veces tenemos por el Señor, porque la gracia es algo inmerecido. Amén. Por más a veces que mantengamos firme, pero siempre no podemos justificar, Señor, yo hice esto, yo hice eso, ya soy justo. No, porque siempre vamos a hacer algo que le podemos fallar al Señor. Amén. Y la gracia es algo, es un regalo de Dios. Amén. Que el Señor. Amén. Por eso buscamos esa gracia. Pedro alcanzó la gracia del Señor. Aquí Simón, porque después el Señor le cambió el nombre. Amén. Pedro. Amén. Pero el Señor, en su misericordia, cuando él reconoció, soy hombre pecador. Amén. Porque vio ese milagro que el Señor, amén, había hecho. Y no solamente él, dice la palabra, Jacobo, Juan y hijos de Zebedeo. Amén. Eran muchos los que estaban ahí cerca de él y habían visto ese milagro que el Señor había. Amén. Pero vemos que el Señor le hizo un llamado. Amén. Como nos lo hizo a nosotros en nuestra vida, como se los hace a todas las personas, el llamado. Amén. Solamente está en tu corazón si recibes ese gran llamado del Señor. Amén. El Señor nos entregó un libro albedrío. Amén. Tenemos la autoridad de decidir si caminamos bien o no caminamos. Amén. El Señor nos entregó ese libro albedrío. Amén. Y como el Señor siempre nos hizo un llamado a nosotros, pero obedecimos a ese llamado. Amén. Al llamado del Señor siempre hay que obedecer. Amén. Porque el Señor nos libra de muchas cosas que están en nuestras vidas. Amén. Muchos lazos. Amén. Bienvenido, hermanos. Listo. Pero vemos el llamado que le dice el Señor a Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. El Señor le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. No le dijo, Simón, desde mañana, Simón, dentro de 15 días. Así como nos dijo a nosotros un día y le dice a todos los que estamos aquí presentes. No temas, te dice el Señor, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Y tomamos ese mandato del Señor. Amén. Estuvo en nosotros si tomarlo o no tomarlo. Yo lo tomé, mis hermanos, cada uno lo tomamos. Amén. Y aceptamos ese mandato del Señor. Amén. De ir, somos pescadores de hombres. Amén. Cada día que estamos predicando el Evangelio en las calles, donde sea, en el hospital, en la iglesia, en la campaña, estamos como con esa red. Amén. Esa gran red. Y con la palabra del Señor en la red la echamos para tener esa pesca, para pescar esas almas, para que lleguen a la presencia del Señor. Amén. Pero está en nosotros, si recibimos ese mandato inmediatamente,
o le damos espinita. Amén. Pero bueno, el 11 nos dice algo aquí en su palabra. Y trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. ¿Y qué implica todo ahí, hermano? ¿Qué nos implica todo? Podemos decir en la palabra, una palabra humana del mundo. Simón estaba, como dicen las personas, luqueado. Hay 2 barcas llenas de peces. Amén. Peces, no menciona bagre, lebranque, de todo ahí tenía que tener el hermano. ¿Verdad? Simón tenía que tener todo. Amén. Eran 2 barcas llenas de peces. Y vemos que Simón no le dijo al Señor: Señor, espérate aquí. Voy a vender este pescado, aquí está la pulpa. Recojo el dinerito. Y si no, nos vamos con los pesitos. Como ahí, guardadito. Señor, te va bien, aquí lo tengo. La pulpa, como decía mi papá, con la pulpa aquí. Señor, espera que venga el pescadito y nos vamos con la pulpa. Amén. Pero vemos en la palabra que fue clara. Trajeron a la tierra la parte y dejándolo todo le siguieron. Amén. Dejaron todo. Hasta la familia se alejaron un poco de la familia. Amén. Dejaron las barcas, esa labor que ellos hacían. Amén. Humanamente. Y el valor del dinero. Amén. Recibieron enseguida ese mandato, no le importó la riqueza. Amén. Amén. Como todos nosotros aquí, no nos importó dejar los placeres de este mundo. Amén. Porque eran agradables para nuestros ojos. Amén. Dice la palabra que dejándolo todo. Amén. Muchos hemos dejado aquí, dejamos todo, muchas cosas. Dejamos el baile, dejamos el disfrute, el trago, de pronto las mujeres, de pronto muchas cosas que eran agradables a nuestros ojos. Amén. A los humanos. Amén. Pero qué bonito que actuó Simón, dice que dejó todo. Amén. No le importó nada. Dejándolo todo, le siguieron al Señor. Amén. Muchos le seguimos al Señor dejando muchas cosas. Y todavía hay muchas cosas que tenemos que dejar. Amén. Porque esto es un proceso de nuestra vida. Amén. Dice el Señor que dejemos nuestras cargas a Él y que sus cargas son ligeras. Ligera es su carga, ¿verdad? Dice la palabra que pongamos nuestras cargas a Él y tomemos la de Él, que es ligera su carga. Amén. Pero, amén, ¿qué dejaron ellos ahí? También dejaron las cargas bien, sus preocupaciones y siguieron al Señor. Amén. Dejándolo todo. Amén. Como muchos dejamos a veces muchas cosas que nos atraían en nuestra vida. Este mundo tiene muchas cosas que nos atraen, que atraen a los hombres adultos, a los jóvenes, a los niños. Amén. Y si nos vamos a la televisión, hay muchas cosas que atraen en la televisión. Amén. Muchos, en vez de venir a la iglesia, se quedan viendo la casa de los famosos, o cuando estaba el desafío, se quedan viendo el desafío, o se quedan viendo otras cosas, porque esas cosas son agradables al hombre. Amén. ¿Quién no se va a querer quedar en la casa con el abanico, un vasito de agua helada y viéndose el desafío? Amén. O viéndose una película buena. Rápido y Furioso 4. Pero el de venir cansado a buscar la presencia del Señor es lo más importante. Muchos dejaron la comodidad. Yo dejé la comodidad de estar ahí en mi casa con los pies levantaditos, con el abaniquito así, porque la que llevo así, no hay que nada que hacer con el abaniquito, un vasito de jugo, un vasito. ¿Ya? Pero cuando estamos en el servicio hay que hacer para vivir. Amén. Dejamos esa comodidad. Amén. Muchos varones también han dejado comodidad. Amén. Por seguir a Cristo. Pablo dejó las comodidades. Amén. Por seguir a Cristo. Pablo era. Amén. Tenía. Claro, hay muchas veces que malinterpretamos la palabra y creemos que no, que es malo ser rico. A ellos le llegó la abundancia, ¿no? Se llenaron no solamente la barca de Simón, sino también las otras barcas, que eran familiares, amigos y compañeros de trabajo. Pero muchas veces llega la bendición, en el caso, digamos en el caso mío, y que llega una bendición y me den un carro, que no uno o dos carros. Y he orado al Señor por eso y llega la bendición. Entonces Dios me da el primer lugar. Ellos ahí
quizás renunciaron a muchas cosas, pero para mí lo más importante es que ellos le dieron primero al Señor. No miraron las riquezas como esa cantidad de pescado que representaban algo común, sino que miraron más allá de esa riqueza espiritual. Así es. Las riquezas no te pueden alejar del Señor. Hay muchos que se alejan del Señor, le piden al Señor, Señor, dame esto, dame esto. Te voy a compartir algo. Yo trabajo con un señor que es apartado. Amén. Pero como han compartido los hermanos, nosotros cuando estamos en el Evangelio nos ganamos una culebra. Sabemos quién es esa culebra que nos ganamos. Y cuando nos descuidamos, nos apartamos en el mundo, Él viene con más furia. Tú predicabas fuerte. Toma, pa. Y le da duro porque ya la cobertura del Señor se ha dejado. El enemigo le destruyó el hogar. Y me decía en estos días, oye, porque está económicamente bien, la camioneta grandota, como 4 negocios, y me dice, oye, tengo 4 mujeres. Ven para que tú me las muestres, porque también es curioso. No me las muestres, que no te las quiero ver. No me las muestres. No me las muestres. Tengo 4 mujeres. Pero con ninguna de las 4 soy feliz. Con ninguna de las 4 soy feliz. Oye, tengo este carro, tengo los papelitos en la cuenta. Oye, yo no soy feliz. Yo le decía, varón, pero tú conoces de la palabra. Tú sabes cuál es la verdadera felicidad. El Señor. Entonces a veces creemos que la economía, de pronto el que no ha tenido dinero, nosotros de pronto no tenemos esa facilidad de dinero. Creemos que la facilidad es porque está cómodo. Pero vemos cuando una persona que está cómodo nos habla y a veces son pobres y menesterosos, como dice la palabra. Son pobres y menesterosos. ¿Amén? Andan tristes. ¿Amén? Y tienen abundancia de todo. Pero la verdadera paz no la da el Cristo Jesús. ¿Amén? Vemos que ellos pusieron en primer lugar a Jesús, lo siguieron. No lo conocían. ¿Amén? No lo conocían. Lo conocieron ese día nada más. Con el primer día que lo conocieron, ¿amén? Hicieron como la mujer en aquellos tiempos, que las enamoraba el hombre y enseguida se iban con el hombre así. No miran las consecuencias, se van con el hombre. Así vemos que como el Señor los cautivó, es la palabra del Señor. El Señor los cautivó, pero con la palabra del Señor. Y que ellos vieron diferencia en su predicar, en su hablar, su autoridad, amén, y que todo se sujetaba bajo su autoridad, amén. Entonces la reflexión, mi hermano, que el Señor nos da esta noche, amén, que dejemos que el Señor dirija nuestras vidas, amén, dejemos que el Señor dirija nuestras vidas, lo necesitamos, amén. Todos necesitamos del Señor alguna vez, todos van a necesitar, todos los días nos necesitamos, cada día más al Señor. Y que Él dirija nuestras vidas, amén. Que cada día que nos levantemos, si es para trabajar o hacer alguna diligencia, pongamos ese día en la mano, Señor, dirígeme. A los jóvenes, Señor, dirígeme esta hoja de vida, la voy a llevar. Señor, llévame a ese sitio indicado, Señor, donde pueda conseguir ese trabajo. Señor, si es de estudio, Señor, abre puertas de